Quiero, quiero leer ahí el capítulo, antes de entrar al capítulo 3 de Isaías, quiero leer el capítulo, acompáñenme hermano por favor, el capítulo 10 de Primera de Corintios. ¿Sí se oye bien, hermanos? ¿No se oye muy ronco? ¿O yo soy el ronco? Es que ya estoy pasando de la pubertad, ¿verdad? Ustedes me dicen cuando ya estén ahí, 1 Corintios capítulo 10. ¿Sabe qué, hermano? Estaba yo, desde que empezamos a leer el libro de Isaías, pues no me encuentro con una sorpresa, ¿no? Pues son cosas que ya hemos más o menos vislumbrado a través del tiempo que hemos estudiado la palabra en un capítulo o en otro. Hay una cosa muy común en el pueblo de Israel, pero quiero leer esto para que lleguemos a una conclusión, porque se queda uno pensando. Yo estaba meditando en estos 3 capítulos que hemos estado leyendo. En el primer capítulo Dios le da a Israel una muy buena regañada, y luego después que le da la buena regañada, en el segundo capítulo le dicen, miren el reinado que viene, y aún ellos siguen con esas actitudes rebeldes, ¿verdad? Entonces quiero leer ahí, hermanos, 1 Corintios capítulo 10, verso 1, dice así en el nombre de Jesucristo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego el verso 11, fíjese cómo dice: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Bueno, cuando dice, y estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, si traen versión 60, probablemente no diga admonición, sino que diga para nuestra amonestación. Pero entonces, esas cosas que se escribieron para nuestra amonestación, ¿qué fue lo que se escribió? Pues todo lo que el pueblo de Israel hizo enojar a Dios con sus actitudes, pues que se apartaron de los caminos de Dios. Y entonces yo me preguntaba, en mi mente yo hacía este pensamiento: hermano, nosotros ahorita caminamos por fe, amén. Sí, ¿qué es la fe? Es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. O sea, nosotros, si a Dios le place, fíjese lo que le voy a decir, si a Dios le place, no nos va a dar una prueba de que existe. Sin embargo, nosotros debemos creer en Él. Si a Dios le place, no nos va a dar señales milagrosas ni nada. Él así lo quiere. Podremos decirle, Señor, muéstrame o muéstrate a mí. Entonces, ¿por cómo caminamos? ¿Por fe o por vista? Por fe. Entonces, aunque yo le voy a ser sincero, a mí sí me gustaría ver, por decir algo, a mí sí me gustaría que Dios me enviara un ángel y me dijera, mire Esteban, ¿a usted no le gustaría? ¿Verdad? Pero no es por ahí. Israel vio cosas que nosotros no vimos. Mire, una cosa prodigiosa, simplemente.
¿Quién de ustedes ha visto la película de los 10 mandamientos, pero no la nueva, la antigua, la de Cecil B. DeMille, la de 1956, donde sale Charlton Heston y Yul Brynner de actores? Fíjese, le voy a platicar así brevemente. En ese tiempo, cuando pasaron la película aquí en Juárez, fue en el año del 63. Pues en ese tiempo yo tenía que 52, tenía 11 años en ese tiempo. Nos metimos al cine Coliseo desde las 12 del día, porque era permanencia voluntaria. La película duraba como 4 horas, casi 3 y fracción. Pues nos echamos toda la película y como era permanencia voluntaria, pues llegó mi mamá, porque trabajaba, llegó mi mamá y se metió con palomitas y le seguimos otras 4 horas allá adentro viendo la película. Pero lo que a mí más me gustó de la película es la escena donde se abre el mar. Todos la han visto, ¿verdad? Yo creo, donde se abre el mar, que se para Moisés así como en un risco y luego ora y luego el mar se abre. Sabemos que es un truco de fotografía y de película, pero hermanos, en lo real cuando Israel vio que se abrió el mar, hermanos, y luego todavía cruzan el mar, y luego Dios todavía los salva de Faraón, y a los poquitos días ya están adorando un becerro de oro. ¿A qué atribuiría usted la actitud de Israel en ese aspecto? ¿Por qué en un momento dado, viendo todas estas cosas, ni aún así se aferraban a decir este es el Dios verdadero? ¿A qué atribuye usted? ¿A qué atribuiría usted eso? ¿Sí, hermano? Así es. Sí, o sea, el pueblo de Israel en cierto modo, aún así, aún viendo no fueron firmes, porque se dejaron seducir aún por los extranjeros que se fueron con ellos. Entonces no fueron firmes, aún viendo, fíjese, aún viendo no fueron firmes, flaquearon, porque ellos vieron todos los milagros desde que estaban en Egipto, vieron cómo Dios destruye a Faraón y la muerte de los primogénitos y todo eso que nosotros ya sabemos por la escritura. Pero sin embargo aún Israel se dejó influenciar, ¿por quién? Por los pueblos, amén de que pudiéramos pensar que aún el hombre viendo no es tan fiel a Dios para como nosotros pudiéramos decir somos. Si nosotros estuviéramos viendo milagros de Dios, si nosotros estuviéramos viendo, por ejemplo, prodigios de Dios como los veían los antiguos, ¿cómo sería nuestra fe ahora? ¿Sería firme o flaquearíamos como Israel? Porque dice ahí que cuando ellos se sentaron a beber, a divertirse, hicieron muchas cosas, aún viendo las cosas no fue su creencia firme para con Dios. Entonces, fíjese, cómo la tendencia humana o cómo la tendencia de nosotros los humanos, bueno, válgase la redundancia, tiende a no ser fieles a Dios al 100%, le flaqueamos mucho a Dios. Entonces dice ahí la palabra, y estas cosas les acontecieron. ¿Qué les acontecieron? Pues todos los castigos que narra ahí el capítulo 10 de 1 Corintios, murieron 23,000 y bueno, les vinieron unos azotes. Y ni aún así entendían, hermanos, pero dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra amonestación. Entonces, fíjese, cuando empezamos a leer el libro de Isaías, desde el capítulo 1 vemos que Dios está bien molesto. ¿Se acuerda que leímos el verso donde Dios dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento? Qué cosa tan tremenda, ¿no lo cree usted así? Pero nada más Israel ha fallado en ese aspecto. No, toda la humanidad hemos pecado en contra de Dios. Uno de los textos favoritos que a mí me gusta es, ahí vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y verso 19.
aquí no está hablando de Israel. Este versículo, este capítulo, perdón, de Romanos 1, está hablando cuando Israel no existía, cuando los hombres conocieron a Dios. No existía Israel y los hombres conocieron a Dios. Sin embargo, fíjese, ¿cuál fue la tendencia de los hombres antes de que existiera el pueblo de Israel? Fue la misma tendencia que los israelitas tuvieron cuando salieron de Egipto. Salieron de Egipto y todavía caminaron y se hicieron el becerro de oro, o sea, querían ver, todavía querían un becerro de oro. Y Dios los regañó todavía en el libro de los Hechos y les dice, ustedes traían a vuestro dios Moloch y la estrella de Renfam y las adoraban, aún yendo en el camino, en los 40 años en el desierto, iban adorando esos ídolos. Entonces fíjese la actitud, y estas cosas se han escrito para nuestra amonestación. Ahora, en el capítulo de Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son sin excusa. Y luego habla de la gente antediluviana, casi prácticamente lo creo yo, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. ¿Qué pasó con la humanidad? Se hizo idólatra, porque cuando empezaron a adorar a la criatura, se hicieron idólatras. Acuérdense que adorar a la criatura es idolatría. Entonces se fija, tanto gentiles como el pueblo que Dios saca a Israel, la tendencia a ¿qué? A ser desobedientes a Dios. Y luego tenemos ahora el testimonio de la historia, cuando los israelitas rechazan a Dios y le piden a Samuel un rey que viene a ser Saúl, y luego los reyes que vienen son de lo peor. Nomás hay como 2, 3 que fueron muy apegados a lo que Dios decía, pero de ahí la mayoría de los reyes israelitas fueron hombres malos, no fueron de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, ¿se fija, hermano? Entonces, ¿qué estamos ahora viendo ahora en el capítulo de Isaías, capítulo 3? Vamos a entrar ahí, o sea, quiero que hagamos esta mentalidad. Ser del pueblo de Dios es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque Dios nos está exhortando a través de la Escritura, aunque muchos dicen, ay, en la Biblia hay crímenes y en la Biblia hay, pues es que la Biblia se escribió se escribió para describir prácticamente la condición del hombre. Y entonces, aunque Dios escoge a Israel no es el pueblo, aunque fue un pueblo escogido, no ha sido hasta la fecha, no ha sido un pueblo que diga usted, oh, caminan en santidad. Y no, hermanos, están sucediendo cosas terribles ahorita, aún en Israel. Por ahí alguien se molestaba porque yo le comentaba a una persona y le decía, mire, Israel ahorita está en pausa, el pueblo de Dios ahorita es la iglesia. Decía, es que Israel es el pueblo escogido, Dios es el pueblo santo. Le digo, no, perdóname, le digo, mire, yo no tengo nada en contra de ninguna raza humana, ninguna etnia, ni nada, le digo, pero mire los desfiles gays que hay en Israel. Óigame, ¿usted cree que Dios, el Dios de las Escrituras, se va a estar agradando de que su pueblo, que usted dice que es, ande haciendo esas cosas? Y luego me decía esta persona, es que usted no se cansa de desprestigiar a Israel. No, le digo, no es que no me canse de desprestigiar a Israel, es que nada más le estoy mostrando la condición del ser humano, aun cuando sea israelita, porque cuando yo le dije, comenté que en el mundo se están dando matrimonios entre personas del mismo sexo que no son israelitas, ¿por qué no protestó usted? Si es lo mismo, entonces, ¿cuál es la condición del ser humano no israelita y cuál es la condición del ser humano israelita? ¿Cuál es? La misma, es una condición de pecado. Entonces, a través de la Escritura, aquí profetas contemporáneos de
de Isaías fueron Jeremías y Ezequiel, uno de los profetas mayores, fueron contemporáneos. Aquí Dios, en Jeremías, Dios amonesta al pueblo, en Ezequiel igual, en Ezequiel en el capítulo 8, si usted va a leer el capítulo 8 de Ezequiel, léalo ahí, tenga la oportunidad de darle una leidita. Y dice la Biblia que los sacerdotes metían en el templo de Jehová, se inclinaban hacia el oriente, adoraban al sol. O sea que estaba practicando aún el pueblo de Israel en el mismo templo de Dios, una adoración ¿a quién? Al sol, o sea, cosas tremendas. Me parece que de Josafat, el rey Josafat, la Biblia dice que él sacó los sodomitas de la casa, del templo de Dios. Imagínense, hermanos, la contaminación que había en los tiempos de Isaías, de Jeremías y de, ¿quién les dije el otro? Ezequiel. Posteriormente, el pueblo de Israel no hace caso, es necio y cabezón, y es cuando entonces Dios dice, ahí les va ¿quién? Nabucodonosor, y es cuando los conquistan y se los llevan cautivos 70 años a Babilonia. Entonces, hermanos, las consecuencias de ser un pueblo rebelde a Dios, pues Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, si estas cosas se han escrito, son para nuestra ¿qué? Para nuestra amonestación, porque ahora, hermanos, fíjese lo que le voy a decir. Déjenme darle otras ideas más. Y conste que está escrito, no lo estoy diciendo yo. Vamos al libro de los Efesios. Dios escogió literalmente a Israel en la carne, ¿verdad? Cuando le llama a Abraham. Y cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿nos estaría incluyendo a nosotros? Amén. Y maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Esas cosas que le dijo Dios a Abraham, era nomás si alguien maldecía a Israel o también a nosotros. También a nosotros, pero siempre se lo aplica nada más a Israel. Pero fíjese lo que le voy a decir. Dios escoge a Abraham y de ahí nace el pueblo de Israel, lo que se conoce como el pueblo de Dios. Pero fíjese lo que le voy a decir, y muchos no les cae el 20 en este aspecto. El escritor a los Efesios, que es el apóstol Pablo, cuando se escribe esta carta o esta epístola a los de Éfeso, los de Éfeso, ellos ya no eran israelitas, eran gentiles que se habían convertido a Cristo. Amén. Entonces observe este detalle. Verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y luego observe cómo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Si nosotros vamos a los tiempos en que Dios escoge un pueblo, ¿a quién escoge primero? ¿A los gentiles o a los israelitas? Hermanos, nadie se ha fijado en eso, ¿verdad? Dios dice, obvio que yo pienso que aquí cuando está hablando Pablo a los de Éfeso, obvio que debo entender que también se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero para los que nos hacen menos, que dicen, no, ustedes como gentiles como que son gente chusma, ¿verdad? Fíjese lo que dice, según nos escogió en Él. Cuando Pablo se dirige a los gentiles, dice, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. Observe, si vamos a cronológicamente hablando, entonces ¿a quién escogería Dios primero? ¿A los gentiles o a los israelitas? Ahora, bajo ese discernimiento, Israel, Dios lo escoge, y luego cuando lo escoge, le da sus mandamientos, sus leyes. Israel es un pueblo bien desobediente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Si Dios ahora nos escoge desde antes de la fundación del mundo, y las cosas que les pasaron a Israel fueron para nuestra amonestación, entonces, hermanos, ¿cómo debemos ser ahora nosotros para con Dios? ¿Como Israel o sed santos porque yo soy santo? ¿Cómo nos está llamando a Dios ser? Entonces, como pueblo de Dios ahora, hermanos, estamos llamados a santidad. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos, hasta ahí? Bueno, entonces vamos a entrar ahí ahora al capítulo 3 de Isaías, porque como habíamos estado comentando, Israel se tornó un pueblo desobediente. Isaías, Jeremías, Ezequiel se encargaron de estar amonestando al pueblo, y este capítulo 3 efectivamente es otro regaño más a Israel, hermanos, otra amonestación, y suceden cosas allí interesantes. Dice así: ¿por qué aquí el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto y el consejero y el artífice excelente y el hábil orador? Y los pondré por mozos, por príncipes, y muchachos serán sus señores. ¿Qué le estaba aconteciendo a Israel por su desobediencia? ¿Qué le va a acontecer a Israel por su desobediencia? ¿Cómo los va a poner Dios? Los va a poner como mozos, los va a poner como ¿cómo se pudiera decir? Como esclavos de otros, ¿verdad? Es lo que yo alcanzo a entender. Y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El mozo se levantará contra el viejo y el villano contra el noble. Cuando alguno trabare de su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: ¿qué vestir tienes tú? ¿Qué vestir tienes? Tú serás nuestro príncipe, y sea en tu mano esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. ¿Qué pudiéramos entender ahí cuando Dios está regañando a Israel y todavía le dice: porque como Sodoma predican su pecado y no lo disimulan? ¿Qué le está diciendo, hermanos? Al compararlos con los de Sodoma, ¿qué estaría pasando en ese momento en Israel? Habría desfiles gay también en el tiempo de... ¿Mande? Perdona, es que como hablaron al mismo tiempo, no. Estaban pervertidos. Entonces, lo que hoy hace el Israel literal aquí en este tiempo es lo mismo que estaban haciendo estas gentes en aquel tiempo. Entonces, fíjese, todo esto molestándole tremendamente a Dios, porque como Sodoma predican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Decida el justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Entonces, ¿había palabra de Dios en ese tiempo? Obvio que sí, porque está hablando de decir: si te haces justo te va a ir bien, si te haces impío te va a ir mal. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ahora, cuando dice porque según la obra de sus manos le será pagado, aún aquí, hermanos, nosotros vemos la justicia de Dios, porque quien peca mucho se le paga mucho, quien peca poco se le paga poco, pero a fin de cuentas es conforme, ¿cómo, hermanos, hace Dios el juicio? Conforme a la obra de cada uno.
Dios no paga igual a todo mundo, Dios le paga conforme a su obra. Por eso cuando nosotros decimos, ya ustedes lo saben, el infierno que proclaman por ahí, donde Dios echa a todos los perdidos para quemarlos en un infierno por toda la eternidad, entonces Dios no sería justo, porque aquí la palabra de Dios dice que Él paga al impío conforme a su obra, y si a todos los impíos les paga igual, ya Dios no es justo. ¿Se fija? Entonces, los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. A ver si se acuerdan, hermanos, que en Israel subió un rey. Ustedes que son más buenos lectores que yo ya tengo mala memoria, ¿verdad? Subió un rey y luego el rey pidió consejo. Yo creo que se le bajó la pila a los... Gloria a Dios. Y el rey pidió consejo, entonces, el pueblo se acercó al rey y le dijo, oye, rebájanos los impuestos y XX. Y entonces el rey no supo qué hacer y entonces fue con los ancianos de Israel y les dijo, ¿qué hago con esta petición? Pues no, dice, sé benévolo, no recuerdo si le dice, bájale los impuestos, y a lo mejor como que no le pareció, y entonces fue con los jóvenes y les dijo, miren, consultó a los jóvenes y les dijo, oigan, el pueblo pide esto, y le dijeron los jóvenes, no, trátalos con manos duras y dóblale los impuestos. ¿Y qué fue lo que pasó? El rey obedeció, los jóvenes, y me parece que en esa ocasión fue cuando el reino se dividió. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, cuando aquí, en el capítulo 3, dígame por favor alguien ahí, en el versículo 12, cuando dice los exactores de mi pueblo, ¿cómo dice su versión? Los opresores de mi pueblo son muchachos. Entonces quiere decir que la juventud no está tan madura como para tomar decisiones correctas, a no ser que esa juventud busque a Dios con todo su corazón, y entonces Dios le dará la sabiduría al joven como Daniel, para que ese joven tome sabias decisiones. Pero entonces, ¿quién empezó a gobernar a Israel? ¿Por qué Israel estaba cometiendo pecado? ¿Por qué estaba cayendo en lo que estaba cayendo? Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Fíjese que a Josué, cuando dice la Biblia que Josué muere, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho para con Israel. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitaríamos a nivel, por ejemplo, templo? Todos los muchachos que tenemos, adiestrarlos en la palabra para que ellos vayan creciendo, y conforme van madurando van a tener, ¿cómo diríamos? Van a tener ¿qué? Sabiduría, amén. Porque un muchacho joven sin sabiduría de Dios, obvio que no va a poder dirigir nada. Entonces, por ejemplo, aquí, matrimonios jóvenes que no pasen de unos 30 años, pudiera decir yo, son jóvenes, para que puedan tener su matrimonio bien centrado. ¿Qué deben hacer? Buscar a Dios para que Dios les dé la sabiduría. ¿Se fija? Cuando Dios les dé la sabiduría, entonces los matrimonios jóvenes que crezcan en la iglesia van a ser jóvenes sabios. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Se va a andar toda desbarajustada o va a andar caminando bien? Sí, entonces necesitamos eso, ¿verdad? Dios aquí les está diciendo, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Ahora, ¿quiénes eran los que guiaban a Israel? Según estuve yo leyendo en unos comentarios, dice aquí que jóvenes inexpertos. El problema fue también que dice,
y mujeres se enseñorearon de él. O sea, ¿quiénes influyeron en esos jóvenes que no buscaban de Dios para que Israel caminara peor? ¿Quién, hermanos? Pero hombres y mujeres en ese tiempo no buscaban a Dios, vivían conforme a, ¿cómo se diría? Conforme a su pensamiento, porque la Biblia habla de la mujer virtuosa, y cuando habla de la mujer virtuosa es una mujer que se mete con Dios, ¿sí o no? Amén. Pero no necesitamos que nomás la mujer se meta con Dios, sino que también los muchachos se metan con Dios para que todo camine bien. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Ahí en estos escritos nos está diciendo que tenemos que tomar, más bien tenemos que razonar que aunque sea joven necesita a Dios, tanto hombres como mujeres, e insisto, buscando a Dios todo va a caminar conforme Dios está demandando. Si son jóvenes y no buscan a Dios, el asunto no va a caminar bien. Aún con los viejos pasa lo mismo. Si no buscamos a Dios, no caminamos bien. ¿Querías comentar algo, Fernando? Ah, bueno, ellos pusieron el ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces está hablando así, por eso en los primeros versículos nos está diciendo, miren todo lo que les va a pasar a ustedes, se van a convertir en mozos, bueno, en el buen sentido de la palabra. Van a venir de más a menos. Ahora, ¿por qué están viniendo de más a menos? Porque jóvenes inexpertos los están dirigiendo y sus mujeres no los están ayudando. Es lo mismo. Pues, o sea, pero ¿por qué pasan esas cosas? Por no meternos a la palabra. No, es que el pueblo no discierne, porque dice la Biblia, tal el sacerdote, tal el pueblo. Y aquí en Jeremías hay una parte, mire, déjeme encontrarla rápido, aquí es Jeremías capítulo 5, dice: "5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, engordaron y se pusieron lustrosos, sobrepujaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo hiciéronse prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No tengo de visitar sobre esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin?" O sea, todo este capítulo de Isaías, hermanos, va a ser puro regaño. Nos va a tocar algo, ¿verdad? Pero va a ser puro regaño. Pero es para nuestro bien o para nuestro mal. Dios al que ama, ¿qué le hace? Y ahí está su palabra, nos tiene que machetear y machetear. Desde el capítulo 1 nos viene jalando las orejas. Bueno, ahí está diciendo cómo era Israel, ¿verdad? Nos dice, mire, Israel fue así, 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 y todas estas calamidades le vinieron. Pero cuando leí Corintios, dice, y estas cosas se escribieron para nuestra amonestación y para que nosotros no hagamos como ellos. Amén. ¿Sí estamos contentos, hermanos? Dios nos regaña, qué bueno, ¿verdad? Porque el padre a que su hijo ama, ¿qué le hace? ¿Lo apapacha o qué? Lo castiga, y sí, la verdad es que nos va a doler algunas cosas, hermanos, pero qué bueno que nos duela. Hermano, vamos a cambiar de libro mejor. No, vamos a seguir aquí con Isaías. Y luego dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos.
Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerda cuando leímos ahorita Jeremías? ¿Qué hacía el Israel? Bien perverso, ¿verdad? En todos los aspectos. Así mismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuello erguidas y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Cuando dice allá en el capítulo 12, los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Hermanos, muchas cosas de estas vemos en la política. En la política, como muchos políticos amasan fortunas sin temor de Dios. ¿Se acuerda esta señora que dirigía el sindicato de maestros? Cuánto dinero le hallaron que tenía por ahí y gastaba dinero en ropas y bueno, lujos súper exagerados. Bueno, todas estas cosas, hermanos, no son nuevas, las estamos viendo. Entonces, Israel había caído en una condición de pecado tan tremenda que cuando dice allá, los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él, y luego cuando llegamos al versículo 16 y dice, cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Entonces, ¿cuáles eran las mujeres ensoberbecidas en las prácticas que Dios les narra aquí? ¿Cuáles eran? Las que acompañaban a las muchachas, a los muchachos, porque dice que a estos muchachos, mujeres se enseñorearon ¿de quién? O sea, ¿quién en cierto modo estaba dominando a los hombres para dirigir a Israel? Mujeres, ¿verdad? Pero el asunto es, como yo les dije, tanto hombres como mujeres no fueron sabios, porque por ejemplo encontramos en la Biblia una mujer que se llamó Débora, cuando Israel cayó en situaciones de desobediencia a Dios y toda esta mujer se puso como dirigente de Israel y fue una mujer sabia, ¿se fija? He ahí la diferencia entre una mujer que buscó a Dios y otras mujeres que no buscaron a Dios. De ahí muchos se han agarrado de que Débora, porque era mujer y dirigió a Israel, entonces ahora las mujeres pueden ser pastoras y todo eso. No, ella fue dirigente de Israel como una presidenta de la nación, por decir así, pero ella nunca se metió al sacerdocio, nunca se metió, ¿se fija? Bueno, pero ya eso sería cuestión de otra cosa. Voy a leer esto mismo, pero en la Biblia capítulo 3 y verso 16, dice así. Dice, luego juzgará a las altivas mujeres judías que orgullosas pasan contoneándose, con sus ajorcas tintineantes en los tobillos, con ojos lascivos que recorren la multitud para atraerse la mirada de los hombres. Tiña les va a mandar el Señor como adorno de cabeza, exhibirá la desnudez de ellas a los ojos de todos, no se oirá más el orgulloso tintineo al paso de ellas, porque el Señor las desnudará de su belleza artificiosa y sus adornos, de sus collares, pulseras y velos sedosos. Tul, se acabaron las chalinas, las cadenas para los tobillos, las cintas para el cabello, los aretes y los perfumes, los anillos y las joyas, los vestidos de fiesta, las batas de casa, los sombreritos, las peinetas y los bolsos, los espejos, la linda ropa interior, los hermosos vestidos y velos, en vez de exhalar dulce perfume, tendrán mal olor, en vez de cinturón usarán cuerdas, el bien cuidado cabello se les caerá, vestirán saco en vez de vestidos. O sea, ¿qué iba a venir, hermanos? Porque eran hombres y mujeres que se habían apartado de Dios. ¿Qué les iba a venir? Les iba a venir toda la cosa contraria de lo que ellas se creían. Por eso la versión esta dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen.
¿qué significa ensorbecerse? ¿Vendrá de soberbia? ¿Se llenaron de qué? De altivez, de soberbia. O sea, hombres y mujeres totalmente apartados de la dirección de Dios. Por eso Israel, hermanos, no caminó como debería. Cuando Dios muere Moisés, le dice a Josué: el libro de esta ley no se apartará de ti, meditarás de ella de día y de noche. Pero ¿qué hicieron? En cierto modo, ¿qué fue lo que los corrompió? ¿Quería Dios reyes para Israel? No. ¿Qué dijo Israel? Queremos reyes. Les dio reyes y Samuel les dijo: miren, si tienen reyes le van a tener que pagar impuestos. Dijeron: no le hace, queremos reyes. El poder corrompe, ¿sí o no? El poder corrompe. En veces no corrompe tanto el tener dinero, sino el puro hecho de tener poder, de que todos estén sumisos a la voluntad del que quiere el poder. Esa es la misma característica de Satanás. Ahora, todas estas cosas les van a venir por causa de no sujetarse a Dios. Yo siempre he pensado, les leí ahorita, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted está aquí por la misericordia de Dios y yo también, amén. Pero si estamos aquí es porque anhelamos la vida eterna, amén. Y si anhelamos la vida eterna es porque Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dijo? Rafa, Abraham, Fernando, Egla, Nadia, Olivia, etcétera, etcétera. Ellos quieren la vida eterna. Por eso los estoy, ¿qué, hermanos? Escogiendo, nos está apartando. Si nos está apartando, es un gran privilegio, ¿sí o no? Un gran privilegio. Entonces, fíjese, Israel, siendo un pueblo escogido, no supo aprovechar ese privilegio y se hizo desobediente. Y estas cosas se han escrito para que nosotros razonemos. Señor, tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Por lo tal, si razono yo esto, Señor, qué gran privilegio me diste. ¿O no es así? Es un gran privilegio que no todos tienen, ¿verdad? Cuando alguien compra billetes de la lotería, no sé cuántos billetes venderán, no sé, 1 millón o no sé. Pero de 1 millón, por decir, uno se saca el premio, es 1 en 1 millón. Usted y yo somos 1 en 7,000 millones, amén, o más, porque mucha humanidad ha muerto, ¿sí? Entonces imagínese usted un montón, imagínese todo este cuarto lleno de hormiguitas, todo lleno de hormiguitas, y luego Dios va y escoge una y ese es usted. ¿Tuvo privilegio? ¿Sí o no? Entonces fíjese, hermano, fíjese la condición de Israel, por cuanto los hijos de Sión o las hijas de Sión se ensoberbecen, pero no nomás eran las hijas, era todo Israel había caído en una situación bien terrible. Por eso les dice ahí, dice, los ancianos de su pueblo contra sus príncipes, porque todos vosotros habéis devorado de la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. O sea, ¿qué hacían? Robaban, tenían poder y robaban a los pobres, les exigían probablemente más impuestos o qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces fíjese la condición de codicia en que había caído Israel. Entonces, nosotros estamos ahorita, hermanos, mire, llévese solamente bien clarito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hermano. Ese es un gran privilegio que usted no lo puede valorar con dinero, o no se puede valorar con dinero, más bien dicho. Entonces somos privilegiados, ¿sí o no, hermanos? Entonces fíjese todo lo que está haciendo Israel, hermanos, y todo lo que hizo Israel es para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Sigue diciendo, a raíz de toda esta desobediencia, tus varones caerán a cuchillo y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán
y ella desamparada se sentará en tierra. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Ahí en el micrófono para que oigan los que están en el internet, porque si hay hermanos en el internet. Pasa vos. A vos. Como por decir ahorita el pasaje ese que dice de las mujeres, lo entiendo así como que a lo mejor era un tipo carnaval lo que estaba pasando en ese momento por la vestimenta y todo lo que está describiendo, ¿o a qué se refiere esa parte No, de la Biblia? más bien lo que se... O sea, estamos hablando de un Israel que está en plena desobediencia, ¿verdad? Entonces cuando dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, o sea, ¿cómo podría explicarles? O sea, hasta lo que yo discierno, en cierto modo pudiéramos decir las que estaban encumbradas en poder, porque acuérdense que está diciendo los dirigentes, ¿verdad? O sea, era como, válgase la expresión, era una élite especial en el poder, que entonces cuando ellos estaban con todos los beneficios económicos, porque dice sus viejos han despojado al pobre, entonces los dirigentes de Israel estaban como en una élite especial, y entonces las mujeres de los dirigentes que los manipularon, porque esa es la que yo alcanzo a ver, entonces ellas se creían mucho, por decía, se ensoberbecen. Es como por ejemplo ahora vemos, hermanos, a nivel mundial prácticamente vemos que los políticos y sus mujeres derrochan dinero a lo tremendo, ¿no es así? Es algo parecido, ¿eh? Era la élite especial que se enseñoreaba del pueblo que no era gobernante, por decir así, es lo que yo alcanzo a vislumbrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Acá dice, se ensoberbecen, dice, juzgará a las altivas mujeres judías. Entonces, no quiere decir que no todas eran altivas, ¿verdad? Porque no vamos a decir que todas las mujeres en Israel eran altivas, no, está ahí refiriéndose. Las mujeres altivas que orgullosas pasan contoneándose con sus ajorcas tintineantes. Pues yo creo que se ponían como campanitas, ¿verdad? Para ir tin, 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 haciendo ruido así. Pues, ve tú a saber, quién sabe qué tantas cosas harían. Pero entonces Dios reprobó la actitud, en cierto modo, de los dirigentes, porque cuando leímos en Jeremías cuando leímos, porque van ligados estos profetas, cuando leímos en Jeremías, y nosotros vamos a volverlo a leer ahí rápido, en Jeremías dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso, ¿qué haré pues a su fin? Y luego el verso dice allá, no juzgaron la causa del pobre, o sea, ni del huérfano. O sea, ¿en qué condición estaba el pueblo de Israel? Obvio que no vamos a decir todos estaban en una perversión total, no. Acuérdense que cuando viene el castigo y Dios se los lleva, Nabucodonosor se los lleva a Babilonia, allí iban jóvenes fieles, entonces no todos, ¿verdad? Como ahorita podemos ver por las noticias los desfiles gay en Israel, pero no vamos a decir todo Israel es gay, ¿verdad que no? Hay hombres que buscan a Dios ahí en Israel. Sin embargo, estamos viendo la misma situación aquí en Isaías, prácticamente la misma situación que está pasando hoy en el pueblo de Israel, pero no vamos a decir todo Israel es pecador, todos en Israel son adultores, todos en Israel son ladrones. No, por supuesto que no. O podemos decir aquí en México, todos los mexicanos somos guadalupanos. Claro que no, ¿eh? Son el 80%, el 90%, no sé, pero nosotros no somos guadalupanos. Aunque allá en otros lugares digan, en México todos los mexicanos son guadalupanos. No es cierto, no todos los mexicanos somos guadalupanos. ¿Eh? Entonces, lo único que Isaías capítulo 3 nos va mostrando la condición del pueblo de Israel, nos muestra la condición pecaminosa del pueblo de Israel, pero obvio, no todos eran en la condición en que Dios está diciendo cómo son, porque ¿quién está describiendo la condición de Israel en un momento dado?
Isaías, al describir Isaías la condición de Israel, entonces Isaías no era pecador, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no todos, ¿verdad? Sí, hermano. Pasa a vosotros, A hermano. vos pasa, hermano. Acerca de que los que gobernaban Israel eran muchachos. Aquí en Eclesiastés hay una advertencia en eso, ¿no? Ajá, sí. Aquí en el, déjame, espérame. Bajes Dice- el micrófono, hermano. Dice, aquí. Bueno, antes de esto está diciendo, habla el predicador de la excelencia en la sabiduría, ¿no? Y finalmente en este capítulo manda una advertencia, dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Es Eclesiastés 10, 16. Entonces, pues es la condición en la que menciona, ¿no? Que estaba Ajá. el pueblo, los gobernantes eran jóvenes, eran faltos de sabiduría y Ajá. traían su fiesta, a lo mejor sí su carnaval. Como dice Exactamente, él, o sea, jóvenes y con dinero y sin Dios, olvídese, pura pachanga, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Daniel era un joven y venía vino de Israel a la cautividad babilónica, pero Daniel era un joven, ¿cómo se diría? Que buscaba a Dios. ¿Mande? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Qué necesitamos, por ejemplo? Si nosotros, o sea, lo que yo trato es de hacer ¿cómo se pudiera decir? El razonamiento, de decir, mire la condición de Israel. Ellos pecaron así, tenían la palabra y todo esto. Y entonces, si estas cosas se escribieron para nosotros ser amonestados, para que nosotros no hagamos como ellos, entonces, ¿qué hace Israel? Pues Israel eran jóvenes, pero no buscaban a Dios. O los viejos también hacían esto. Bueno, aquí vemos jóvenes, bueno, hay jóvenes, ya vemos viejos, ¿verdad? Pero tanto jóvenes como viejos debemos buscar a Dios para tener la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría de Dios, entonces no vamos a cometer los errores que cometió Israel en estas narraciones que nos está narrando la Biblia, ¿verdad? ¿Algún comentario más, hermano? Bueno, voy a comentar nomás brevemente sobre el capítulo 4, porque está muy corto, ¿verdad? Tiene nomás 6 versículos, y luego ya, la semana que entra, si Dios nos presta la vida, le ahondamos un poquito más a fondo. Dice, y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén, de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche y resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Nada más quiero comentar así breve esto. En la Biblia, hermanos, ustedes lo saben, la iglesia de Jesucristo está representada por una mujer, amén. Sí, ¿verdad? Y hay otra mujer que es una ramera, y esa otra mujer tiene hijas porque es madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero cuando Jesucristo venga, nomás viene por su esposa, amén. ¿Quién es la esposa de Jesucristo? La iglesia. Dijo Pablo, porque quiero presentaros a Cristo sin mancha ni arruga. A ver, vamos a ver, está en 2 de Corintios.
Ahí dijo Pablo, capítulo 11, ojalá toleráis es un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Entonces esa virgen pura es, ¿quién? La iglesia, una virgen pura a Cristo. Sin embargo, aquí hay algo que es interesante y nomás lo voy a comentar breve. Y echarán mano de un hombre en aquel tiempo 7 mujeres, y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. El pan en la Biblia, ¿qué es? Palabra. Y la vestidura, ¿qué es? La justificación. Acuérdense que a Zacarías fue cuando el ángel le dijo, quítale, dale un carbón encendido y quítale las ropas viles y ponle vestiduras nuevas y su pecado será perdonado. Entonces la vestidura es símbolo de justificación. Pero fíjese, en un caso dado, lo que hacen estas 7 mujeres. Estas 7 mujeres, ellas comen su pan, ¿sí? Y se visten su propia ropa, amén. Eso es lo que dicen ellas, ¿verdad? Pero hay una iglesia hay una mujer que es ramera y tiene hijas rameras. El 7, hasta lo que yo entiendo, significa plenitud o muchas cosas, como abarcando muchas cosas. No quiere decir que existan exactamente 7 mujeres. Si son 7 mujeres, pudiéramos decir son iglesias, ¿sí? Pero esas iglesias dicen, nosotros comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras ropas. O sea, ellas van a hacer su propia doctrina y se van a justificar de la manera que ellos quieren, que ellas quieren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la grande ramera da pan o no da. Entonces come su propio pan, es su propia doctrina y se justifica porque ella viste como, dice, y nos vestiremos como nosotros, nos vestiremos de nuestras ropas. O sea, se justifican como ellos creen que es justificarse. Entonces, ¿de qué hombre están echando mano? En el buen sentido, agarran al Señor de Jesucristo, ¿eh? Agarran al Señor Jesucristo, pero le dicen, nada más queremos tu nombre, es lo único que queremos, queremos tu nombre, pero nosotros tendremos nuestra doctrina y nosotros nos justificaremos como nosotros pensamos. ¿Sí o no? ¿Se fija? Entonces, ¿quiénes son esas 7 mujeres? Pues yo pudiera pensar que todos los que rechazan la ley de Dios, ¿verdad? Que no quieren nada con el sábado, que se bautizan en títulos y todo ese tipo de cosas. Eso es como ellas quieren, es su propia doctrina y es su propia justificación. Pero el pan de la novia de Jesucristo es la sana doctrina y el que justifica, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hasta ahí me voy a detener, hermanos, y la semana que entra, si Dios nos presta la vida, vamos a entrar un poquito más a fondo a esto, porque prácticamente lo que leímos aquí nos va a retornar un poquito más al capítulo 2 de Isaías, cuando habla del reino de Jesucristo. Bueno, ¿algún comentario, una pregunta, hermanos? Hablen o callen para siempre. Bueno, póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te alabamos y te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Señor Jesucristo, te adoramos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por tu pueblo en toda la redondez de la tierra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, porque necesitamos mucho de ti, Señor. Necesitamos del poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor.
Ciertamente no comprendemos muchas cosas de la Escritura, pero ábrenos el sentido, mi Dios. Ayúdanos, fortalécenos, guárdanos de todo peligro. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Y mis hermanos que no pudieron venir, Señor, tráelos con bien hasta este lugar el día de mañana, Señor, si así fuere, Señor. Si hubiera enfermo dentro de tu pueblo, o falta de trabajo, o cualquier cosa adversa, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, te ruego que pongas el remedio, mi Dios. Debemos confiar en ti, mi Dios, aunque no veamos nada. Y quiero aprovechar, Señor, ahorita que se me viene a la mente, por la tía de mi hermana Nadia, Rosa, ¿verdad, hermana? Se llama Guadalupe, ¿qué? Por Guadalupe López, mi Dios. Esta persona, Señor, tú sabes, está enferma, pero yo creo, Padre, que tú puedes poner los medios o las situaciones propicias para que ella salga adelante. Así que, mi Dios, toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, Señor, le echamos fuera. En el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén, Señor. Hemos venido con bien y así nos vamos también, mi Dios. Y el día de mañana, Padre, que podamos estar aquí todos, pues alabándote y glorificándote de corazón sincero. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a cantar el número 34, hermanos, el Salmo 117. Todos nosotros no lo sabemos. Es el número 34. Gloria a Dios. 34 en la primera parte. Sí. No, 34. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gloria a Dios. Así que démosle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendito sea su nombre. Pasa a vosotros, hermanos, si Dios quiere, vivimos pues aquí delirantes de emoción y de fervor. Aquí a las 11 de la mañana aquí los esperamos. Pasa a vosotros, hermanos, nuestros hermanos que nos están viendo por internet, antes de que se me pase. Qué bueno que están con nosotros, Dios les bendiga abundantemente y pues mañana aquí los esperamos también a las 11 y a las 2:30.